Sí, adelante. Soy Hugo Arturo Cardoso Vargas, sociólogo por la FES Zacatlán, bueno, en ENEP Acatlán, todavía era ENEP, maestro en ciencias de la educación, soy profesor de carrera, ha escrito la carrera de comunicación, carrera de tiempo completo que ha escrito la carrera de comunicación, soy profesor definitivo en el seminario de titulación para comunicación 1 y 2, y imparto también sociología y derecho en la carrera de derecho, primer semestre. Tengo como profesor de carrera varios proyectos, varios seminarios. Uno de los favoritos, diríamos, es el Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México, que cada mes tenemos una sesión mensual. El último miércoles de cada mes invitamos a alguien que venga a hablar de la fiesta. De ahí se han generado un libro que ya está publicado hace 2 años. Estamos ahorita en el segundo libro que ya esperemos que aparezca. Este año va a ser difícil, pero bueno, ojalá ya aparezca este año. Y pues he publicado algunas cosas también en páginas electrónicas, coordino algunos proyectos PAPIME institucionales, lo cual también están en publicaciones. Entonces hay más o menos eso es lo que soy de manera muy rápida. Gracias. Mire, nosotros vamos a comenzar con unas preguntas. Bueno, ¿cuál es el lugar de su origen? ¿Cuál es su lugar de origen? Bueno, yo nací en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Y en la calle? Sí. Ahí en la colonia la Joya. Colonia La Joya. En la delegación Gustavo Amadero. Bueno, Muy cerca de la célebre Bondojo. Bueno, antes, ahora ya no está. ¿cómo surgió su interés para estudiar su carrera? ¿Cómo lo decidió? Mira, es una muy buena pregunta. Hace un rato tenía a un par de jovencitos como ustedes que van a ser doctorados, y justamente yo les comentaba que yo tuve la fortuna de platicar con Lucio Mendieta y Núñez. Él es un personaje muy importante en la institucionalización de la carrera de sociología, pero de periodismo, aunque los periodistas como no saben, dicen que la carrera se originó en la Ibero y otras cosas muy raras, pero bueno, como no saben, se inventan orígenes. Benedito Núñez inició con varios trabajos. Él fue primer director que organizó las investigaciones sociales de la UNAM en el 39. Ese mismo año publicó desde ese momento la revista Mexicana de Sociología, que es pionera y es así que una referencia obligada de quienes estudian sociología, no solo en México, sino en América Latina. Después en el 51 creó un proyecto para la fundación de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. No fue designado director por razones también políticas, pero siempre se mantuvo en una postura bastante importante. Creó la Asociación Mexicana de Sociología, que depende de la UNESCO, una organización de carácter gremial. Bueno, en fin. Entonces él es una figura muy, muy importante. Yo lo alcancé a ver todavía, tuve oportunidad de hablar con él, y justo la pregunta que me hacían, que era lo que estaba planteando los chamacos, es que me dijo: ¿y por qué va a estudiar sociología? Porque usted no va a tener dinero. Y yo le decía, palabras más, palabras menos, que pues, al final yo sé que, por ejemplo, en derecho hay el glamour, la idea de que el asunto aquí es de mucha lana y todo, pero pues no es cierto. Yo creo que después de un juicio de 15 años en el ámbito laboral, pues yo creo que el abogado no puede llevarse mucha lana después de 15 años. Por mucho que cobre, pues no puede cobrar más allá de cierto límite. Entonces, cuando comienza a hacer el recuento de cuánto se invirtió y cuánto ganó, pues a lo mejor no es tan lucrativo. Entonces, yo le decía que justamente yo tenía razones muy personales de que me interesaba mucho esta carrera de sociología, porque yo a lo mejor soy un poco diferente a los colegas, porque yo digo que más bien soy historiador por nacimiento. Yo me considero más historiador de nacimiento y sociólogo por deformación. Cuando digo eso se sonríe mucho, pero yo así me considero. Entonces, el asunto es que esta decisión de estudiar sociología no fue una decisión a ciegas, no fue que la maquinita me mandó a sociología, sino que yo también quería. Yo llegué ya sabiendo lo que era la carrera, conociendo y platicando con algunos colegas que ejercían en eso. Bueno, ahora ya les puedo decir colegas, en ese momento no. Ni siquiera era aspirante a sociólogo, ¿no? Pero conocí lo que hacían muchos de ellos, revisé planes de programas de estudio, entonces hice bastante tarea previa a poder adscribir a la sociología, pero ya lo hice porque ya sabía que quería estar en sociología. Entonces no hubo un motivo así único, ¿no? Sino que
fue una razón muy personal, pero también un poco el conocer el ámbito de trabajo de la disciplina. Otra pregunta, para usted, ¿hay alguno o cuál de sus maestros marcó un camino a seguir para usted, que haya sido un referente, una figura? Yo tengo, otra vez a contraejemplo, yo tengo algo que nunca hago con mis alumnos, es lo que me pasó a mí como alumno en el cuarto, quinto semestre, no recuerdo exactamente. Teníamos un profesor chileno, por cierto, que él siempre presumía que había estado muy cerca de Salvador Allende. Cuando uno comienza a revisar la historia, no aparece su nombre, no voy a decir el nombre del profesor, seguramente ya está muerto, pero no lo voy a decir. Entonces él siempre resumió eso. Desafortunadamente él era a lo mejor políticamente activo, políticamente comprometido con cierta ideología, pero era, no digo malo, era peor que eso, el profesor, ¿no? Y claro, era muy chistoso porque había un doble discurso en lo que nos decía, ¿no? Él nos decía, no, es que la universidad no me paga, no sé qué, y faltaba 2 o 3 clases porque estaba dando una conferencia en el Líbano, ¿no? Porque sí. Digo, sí, venir al Líbano no debe ser tan fácil, aún para un exiliado chileno, perdón, pero pues, si está en México es porque está exiliado y debe tener muy poco dinero para poder moverse. Entonces nos volvía a decir, no, es que la universidad no me paga, y de repente pues lo vimos con un bochito, que claro, cuando uno cobraba en la UNAM, en esa época, pues alcanzaba para un bochito y hasta para más. En una quincena, claro, ahora ya no alcanzó ni con un año. Entonces, la cuestión es que el profesor fue en este doble discurso bastante perverso, pero además era un profesor que yo le puse la clase de las frases célebres, porque eso hacía, realmente nunca nos enseñó lo que nos tenía que haber enseñado. Entonces, yo en determinado momento lo que tomé como mejor opción fue decir, ¿saben qué? Pinto mi raya, me pongo a estudiar para el extraordinario y por ahí la dejamos. Y porque además fui el único que reprobé casualmente, porque además de todo esto que digo, resulta que el profesor calificó por asistencia. Entonces, como yo ya había decidido antes de la mitad del semestre no entraría a sus clases, fui yo el único que reprobé. Pero entonces es el contraejemplo, ¿no? Y obviamente él se me marcó mucho. Yo tuve muy buenos profesores, también tengo que decirlo, pero así como que el referente inmediato cuando hay ese tipo de cosas, es el primero que saco, porque de veras en unos cuantos yo dije, no, yo cuando quiera, como yo quería ser profesor, quería ser investigador más que profesor, quería ser investigador. Yo decía, no, nunca voy a hacer eso con los alumnos, o sea, es una falta de ética, son muchas cosas que chocan con lo que yo soy, y por eso yo decidí justamente salirme del curso y abandonarlo. Y obviamente no saqué 10 igual que la mayoría de mis compañeros, pero de lo que sí estoy seguro es que aprendí más que todos ellos juntos. Pasando a otra pregunta, yo siempre he tenido una duda. A mí me interesa mucho la docencia y bueno, lo que le quería preguntar es cómo consiguió su primer trabajo, cómo es que llegan a pedir trabajo. Bueno, mira, y yo a lo mejor las condiciones eran bastante diferentes en aquella época. Yo estuve trabajando casi 2 años con la maestra Milena Torres, pues, una gente bastante, que a mí en lo personal me apoyó bastante. Estuve trabajando, apoyando su investigación, y entonces ya con ella teníamos un contacto muy especial. Siempre fue una gente que a mí me tendió la mano en su momento, así que soy lo que soy gracias a ella, porque ella me dio la posibilidad de tener acceso al tiempo completo. Entonces, digamos, yo ya estudiaba y trabajaba, de hecho, ¿no? Yo estaba aquí todo el día, tenía clases a las 7 de la mañana y me iba a las 10 de la noche, ¿no? Porque tenían que tomar algunas clases en la tarde. Entonces, digamos, por eso, como te decía, yo ya conocía bien la carrera. Entonces yo cuando me dijeron, oye, ¿qué hay esta opción? Yo le dije. ¿Por qué? Porque es a veces importante conocer la parte menuda del trabajo de la sociología o de la comunicación, ¿no? Finalmente, en el campo del periodismo, eso ya no lo dije, pero yo, aunque no soy comunicólogo, a mí me pagaron mal como a todos los periodistas del país, pero me pagaron como periodista porque también ejercí periodismo. Y me gusta, es algo que me gusta, pero ahorita por razones más de estrategia, pues estoy más dedicado a la academia que al periodismo. Publiqué muchísimo, trabajé muchísimo, porque además es una parte muy interesante, pero que además me dio como que otro pie, ¿no? Porque la sociología, igual que algunas materias de la carrera, es mucho rollo, ¿no? Mucho discutir, mucho platicar.
pero en términos prácticos uno no sabía ni siquiera escribir. Entonces cuando yo enfrento la tarea o el reto más bien de empezar a escribir, de publicar, porque al final uno puede escribir pero no publicar, de publicar, pues obviamente comienza a tener que ser más claro, más concreto, más conciso. Escribir para el otro, que el otro me entienda, que no quede claro para mí, o no solo para mí, sino también para el otro, ¿no? Entonces fue un reto y obviamente entonces me permitió adquirir habilidades que mi carrera como tal no me hubiera proporcionado si hubiera seguido en el rollo de la sociología. Entonces yo ya tenía esta experiencia, yo había trabajado, yo estaba trabajando y estudiando durante 2 años. Entonces cuando se da este tránsito de adscribir la docencia, bueno, pues obviamente aquí lo importante que tenía el interés, insisto, ser más investigador que docente, pero había que pagar algún derecho de piso, ¿no? Entonces yo asumí que siempre ese asunto de la docencia como que es el derecho de piso para poder ser investigador. Entonces, para poder hacerlo, bueno, puedo contarle así, como anécdota, había un jefe de departamento, antes la organización era diferente, el jefe del departamento decía que como tenía que contratar a 46 profesores más o menos un semestre y al siguiente decirles pues, que creen que se acabó el dulce, se agarró al diccionario, decía en el directorio, decía que agarraba el directorio y entonces le llamaban, ¿no? Acepta así bien, entonces vete a trabajar aquí a Catlán. No era así tan tan burlesco, pero sí era una cuestión en donde sí es dramático, en donde contratas una enorme cantidad de profesores y el siguiente semestre pues ya no les puedes ofrecer nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el asumir la cuestión de la docencia es un reto. Yo afortunadamente, como digo, no empecé por la docencia, yo empecé por la parte más. Y eso me dio, insisto, una formación diferente, ¿no? Y también una perspectiva de la propia carrera diferente, porque pues, uno dice, el glamour de la investigación, pues sí, pero cuando tienes que hacer codificaciones de cosas, claro, ahora hay muchísimos programas de computación para que lo puedas hacer de manera mucho más eficiente, más rápida, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, puedo decirte que gracias a eso, hace unos 3 años, publicaron 2 libros de análisis de contenido como técnica de investigación, que obviamente a los comunicólogos les importa mucho. Entonces sí, yo no llegué directamente a la docencia, yo llegué justo por una etapa previa de ejercicio sociológico. ¿Usted recuerda la primera vez que dio clases? ¿Fue alguna experiencia pirata? Pues fue una situación muy especial. Ahora sí que la primera vez que me paré frente a un grupo, fue la única vez que el CCH se abrió para impartir cursos sabatinos. O sea, estoy hablando del 74, ahí más o menos 75, final, en un periodo más o menos por ahí. Pero además fue chistoso, ¿no? Porque, finalmente también uno se compromete con ciertas cosas. Entonces cuando se abrió, pues nosotros estuvimos ahí y de repente fue de que pues, te toca a ti, oye, no, pero no, te toca a ti, ¿no? Entonces, pues, ¿y ahora qué hago? Entonces fue muy chistoso porque no estoy preparado psicológicamente ni nada, ¿no? Simplemente estás tratando de ser coherente con un proyecto y de repente pues, te dices, ¿qué crees que te toca la clase? No, pues te toca y a ver cómo le haces. Entonces, en un inicio que parece bastante poco académico y poco profesional, pues en realidad yo creo que más bien así empezamos todos, ¿no? Literalmente como el borras, ¿no? Aventando. Sí, al aventón. ¿Por qué? Porque en general a los profesores cuando son de nuevo ingreso no se les informa del plan de estudios, claro, dicen aquí está la materia y lo hace que igual, ¿no? Hay como quieras, hazle como quieras, como puedas. No te dicen qué es lo que es el plan de estudios, no te dicen qué es lo que se espera de la materia, ni qué se espera del profesor. Entonces igual yo digo que es exactamente lo mismo que hubiera pasado si hubiera estado aquí, ¿no? Ahí está el grupo y órale, tú sabes ahí qué haces, ¿no? Decía algún jefe de programa en alguna ocasión, este es tu reino, entonces tú ahí haces lo que se te pegue. Pinche reino tan limitado, pero bueno, nunca me la creí. Pero sí, es obvio que yo creo que es algo que sucede casi siempre cuando uno empieza, ¿no? Empieza como el borras, entrando y no hay más y otro. ¿Cuánto tiempo tiene dando cátedra, impartiendo su clase? Dando clases tengo 31 años. Sí, el 16 de octubre cumplo 32 años. Y un año, lo que pasa es que entré aquí a la Difusión Cultural porque justamente, como te decía, empecé a publicar en una revista que se llamaba Revista Universitaria y de ahí me invitaron a colaborar. Entonces ahí estuve trabajando. Entonces ya en el
obviamente llegamos en el 83, cuando empecé a dar clase. Usted, impartiendo su clase, ¿tiene algunas estrategias para motivar a sus alumnos? Para que no se aburran o para que... Lo que pasa es que es chistoso, porque yo tengo los dos extremos, es decir, tengo chavos de primer semestre que vienen con toda la inocencia, con toda la buena voluntad, con toda la capacidad e interés de aprender, ¿no? Por lo menos así yo lo percibía, y yo obviamente tengo la otra parte, los de octavo y noveno, aunque son en carreras diferentes, como que el perfil corresponde mucho a lo que se ve en casi todas las carreras. ¿Qué es lo que sucede en primer semestre? Generalmente los chavos son comprometidos, yo la verdad los dejo trabajar mucho, les pido, ellos me dicen, es que ustedes no hacen exámenes, no, nada más cada clase tienen que responder en equipo, previa lectura supuestamente, les preguntan, ¿no? Entonces digo, claro, no entiendo que eso es un examen, entonces si no entienden que eso es un examen esto, porque eso que entenderán por examen. Pero bueno, yo digo que no les hago examen para que yo se lo crean, entonces que no les hago examen. Claro, no les hago formalmente un examen así, no les salía todo, porque, por ejemplo, yo les digo, si yo diera clase, en primer lugar no me van a entender nada, para empezar. ¿Por qué? Porque finalmente el rollo pues, es un rollo muy, muy teórico y que seguramente voy a terminar hablando solo, ¿no? Primero. Segundo, ¿no? Finalmente yo ya me conozco, yo ya sé quién soy, sé lo que quiero, ya sé lo que hice y lo que sigo en puntos suspensivos para lograrlo, ¿no? Avanzando para lograrlo. Entonces, ustedes acaban de entrar y tienen un futuro mínimo de 5 años juntos, mínimo. Entonces prefiero que ustedes se conozcan para que ustedes interactúen con ustedes y sepan con quién se conviene aliar y con quién mejor darle la vuelta, porque son parte le entra a todo menos a la academia, ¿no? Entonces, esto a mí se me hace que puede ser una buena estrategia, porque al final yo no eludo la responsabilidad, pero yo generalmente, digo, a mí con que me den 10 minutos, yo en un cuadro sinóptico resumo lo de la clase. No necesito, es decir, ya sabe uno tanto el rollo que uno no puede llegar a lo esencial, ¿no? Toda la periferia ya, así como que desbrozarla y ya ese es el punto. Entonces, yo creo que, bueno, puede ser algo que funciona en esa medida en que los chavos realmente entiendan que el trabajo es para que ellos se integren. A lo mejor no lo entienden así, entonces es un riesgo que también entiendo se tiene que correr, porque de otra forma, darles clases, yo les digo, si les doy clase y les hago examen, me salen debiendo. Yo no tengo ningún instrumento que me asegure cuánto saben. Y como yo no sé cuánto saben, yo tampoco voy a saber cuánto van a terminar aprendiendo al final del curso. Lo que sí les puedo asegurar es que voy a calificar en la cantidad de trabajo que hice, la cantidad y calidad de trabajo que hice, eso sí. Entonces, si tú trabajaste al 100, vas a tener el 100%. Si tú trabajaste a la mitad, pues ya bailaste, porque ya no vas a acreditar. Entonces, digo, eso sí se los puedo asegurar. O sea, el asunto aquí es básicamente qué calidad y qué cantidad de trabajo. Y entonces ahí sí pues, podemos discutir lo que quieras, no es lo que... A ver, es que yo tenía que la pregunta posible, pero es que los profesores somos tan perversos que... Y te dije, mira, lee 99, bueno, sí, lee 100 páginas. Y la última página que dijiste, no, qué flojera, ya no la leo. Esa es la que te voy a preguntar a ti, en especial a ti. Y entonces como no vas a saber, pues ya, todo lo que pudiste haber aprendido de lo demás, ya. Pero no, aquí no es de adivinación. Entonces mejor, concreto, aquí yo tengo los trabajos, te puedo decir, mira, aquí las reglas son estas y no entregas, pues, puros trabajos malos. En cambio, en seminario de titulación, ahora sí que es el otro extremo, ahí sí es mucho más complicado porque me topo mucho con problemas que, bueno, seguramente al rato a ustedes les va a tocar vivir. Se supone que los chavos ya conocieron de teorías. Se supone que llevaron como antecedentes 4 materias, no una, 4 materias de investigación. Y entonces yo ingenuamente podría pensar que ya seminario de titulación sería así como que más bien la cereza del pastel, ¿no? Es decir, ya saben, ¿no? Entonces, y pues no, tienen que comenzar a revisar qué son las teorías, por qué se diferencian las teorías, en qué se diferencian. Y en términos de metodología, bueno. Y además yo también como en ese sentido, como en muchos otros, como ya te podrás dar cuenta, pues es diferente, ¿no? Entonces yo les digo, miren, aquí tienen que olvidar lo que les enseñaron mal, porque además perversamente se los han enseñado mal. A lo mejor los profesores no son conscientes, pero perversamente lo han hecho, o sea, los han inhabilitado para la investigación. Y se quedan así como, pues, ¿cómo? Bueno, si tuviste 4 cursos y no sabes hacer investigación, mi conclusión no es obvia, no sabes hacer investigación, no porque tú no quieras, sino porque no te dijeron cómo tenía que ser la investigación.
Entonces están inalcanzables. Y entonces es muy, de repente es muy frustrante, porque la verdad, ahora con las opciones de titulación, pues los chavos prefieren otras opciones de titulación a hacer tesis, ¿no? Y yo creo que algo que es muy, muy importante en términos formativos, porque eso también hay que decirlo. En términos formativos, la tesis no tiene sustituto, es decir, tú podrás pasar por promedio y serás un excelente alumno, difícilmente vas a ser un buen profesional. Porque una cosa es la vida académica y otra la vida profesional. Sí. Y podrás titularte por diplomado, por profundización, por lo que se te pegue la gana, pero al final, tarde o temprano, cuando quieras llegar a un posgrado, cuando quieras llegar a un trabajo, te van a pedir investigación. Y entonces tú vas a tener una idea de lo que es hacer investigación. Que tú sepas. Claro, y vivirla, ¿no? Con todos los avances y retrocesos. Y finalmente, yo, el asunto de la investigación es como una relación de pareja, ¿no? Al final uno puede terminar casado, pero tienes que entender que ahí está el otro o la otra. Y en esa relación, pues también tienes que entender cuál es tu papel. De repente tienes que dejar al otro suelto también, volver a regresar en dos. A lo mejor de la cuartilla diaria que escriben queda la mitad, pero ya escribieron 5 cuartillas. ¿Qué se sirven? 3 o 2? Pero ya tienes 2 y que vas a sumando los demás. Al final entonces tienes también algo que comentábamos también hace un rato con un profesor. Tienes disciplina, sabes escribir, sabes lo que es hacer todo esto. Entonces yo ahí sí creo que peleo mucho con ellos porque les digo, yo no entiendo cómo es que los comunicólogos no tienen temas de investigación. Cuando pues, aquí vemos la enorme cantidad de, no solo de temas, sino de problemas que pueden ser abordados desde la comunicación y desde la comunicación. Y entonces saben con cosas así tan sui generis, por no decir otra palabra menos agraciada, el estudio científico del OVNI. ¿En qué me beneficia, me perjudica que hagas un trabajo sobre los OVNIs? Además, científicos, ya, ¿no? Entonces sí, como que de repente llegan con una muy mala formación académica, con pocos elementos de carácter teórico, de carácter disciplinario, de carácter metodológico. Y entonces luego yo sí perversamente les digo, pues miren, la verdad es que yo trabajo para el bote de la basura. Y se enojan mucho. Porque les digo, pues ahí está, ahí va a quedar mi trabajo. Bueno, mi trabajo y el suyo, porque finalmente ustedes como van a titularse, porque nada más la visión más cómoda es, me titulo por medio, bueno, los que pueden, me titulo por un seminario taller de 19,000 pesos, los que pueden y tienen necesite lana, que la paguen en la buena. Está bien, pero entonces lo que yo hago en el seminario, El contexto social de la docencia, a su juicio, ¿considera apropiadas las manifestaciones que se llevaron a cabo el pasado martes? a ver, primero pues no fueron manifestaciones, en todo caso fue el mitin, ¿no? Se supone que el mitin era eso, tratar de llegar a un acuerdo que se paraba el plan de la FES, que además es un acuerdo que se había hecho para parar la universidad. Yo tengo una actitud ahí, sí sólida, pero por un lado reconozco que es importante que se haga ese tipo de manifestaciones. Yo también tengo que decirlo, yo lo decía, finalmente el gobierno, a pesar de todo, pues, lo que ha logrado es que movilizar a la gente, ¿no? Lo cual no había sucedido con otros gobiernos, que en otros gobiernos, o sea, el movimiento del sindicato mexicano de electricistas, pues, realmente no habían tomado la calle, ¿no? Y en este momento está tomada la calle, está tomada la ciudad, con todos los riesgos que eso implica, pero ¿por qué? Porque también ya es suficiente, ya es bastante, ya están hartos y estamos muchos hartos de que el país
vaya en una lógica que a la mayoría no nos conviene, no nos interesa, y en la cual no nos vemos reflejados. Y por el otro lado, yo sí tenía, y lo que decía también, mucho de temor de que cuando se cerrara, pues obviamente no se abriera, ¿no? Y claro, aquí va la experiencia previa. En abril del 99 pues, dijeron, pues vamos a cerrar 2 días, pues, sí, pero tardamos en estar 10 meses, con todas las consecuencias que esto trae para infraestructura, para proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es así, por eso digo, tengo razones para apoyarlo, pero también mucho para decir, oigan, recuerden que lo que están haciendo no es tan fácil. O sea, cerrar la universidad políticamente puede ser un acierto en el contexto de este momento, pero no hay que olvidar que al final, como sucede en todos los movimientos sociales, hay gente infiltrada que va justamente para buscar lesionar a las instituciones. Y no hablo de gentes extraños, hablo de gente que son alumnos y que seguramente son profesores, pero que van a buscar cómo hacer que la universidad, hay que subrayarlo así fuerte, la universidad es la parte intelectual del país. O sea, la masa crítica, la masa pensante, ahí está quien nos guste o no nos guste, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el TEC tiene mucha gente brillante y anda ganando espacios por muchos lugares a nivel nacional e internacional, pero la masa crítica aquí está. Los que realmente nos hemos formado en la universidad sabemos lo que es el combate en la calle también. En cambio, los del TEC son gente que ha estado siempre posicionados de la postura del funcionario, del hijo del dueño, de acá que tienen todos los privilegios y que su papel básicamente es mandar. Yo digo que les enseñan a hacer, más bien a hacer y no hacer. Claro, porque ya están hechos, ese es el problema. O sea, le reproducen el modelo que tienen en casa, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando se cierra la universidad, obviamente ahí el problema es ese, o sea, hasta dónde realmente va a ser un movimiento que legítimamente pueda volver a abrir al otro día las puertas. Ahí era donde estaba yo mi duda y la verdad, sí, el temor, porque, insisto, hay gente infiltrada a la universidad por muchas razones. Usted mencionaba sobre la huelga del 99. ¿Usted participó en ella? Bueno, yo como docente no, porque finalmente fue más bien un movimiento estudiantil. Yo también tenía muchas dudas porque yo entiendo que no vamos a privatizar Pemex, pero allá en ese momento se decía no vamos a privatizar la UNAM, pero vamos a cobrar más servicios. Y yo también ahí estaba a favor de que se cobraran muchas cosas. Por ejemplo, tú le puedes escribir 50 veces un examen de Estados Unidos. No porque te vas a presentar 50 veces al examen, sí. Pero pues, me sale más caro pagar un pinche papelito que me da la universidad que lo que tengo que pagar del examen o de la inscripción, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor no le cargues el dinero a la inscripción, pero si alguien presenta más de 3 veces un mismo examen, pues comienza a aumentar las cuotas. Es decir, había otras maneras de obtener recursos sin haber lesionado a la comunidad y obviamente sin haber agraviado tanto. La cuestión sí, creo que bueno, políticamente no podía haber participado, pero también es esta actitud de apoyo pero con ciertos límites, porque tampoco puede uno pensar que el movimiento social tiene la panacea y va a solucionar todos los problemas. Siempre hay esa parte perversa que, bueno, evidentemente uno como sociólogo lo sabe. Y así como las cosas parecen buenas, también tienen esa parte oscura que tenemos que estar pendientes de ella, porque a veces son las que menos son notables y que son las que lesionan más que cerrar la escuela. Cerrar la escuela no era un acto de democracia, como yo lo decía en otro momento, pero finalmente, ¿cuál es el costo de cerrar la escuela? Nada más para preguntar, en estos momentos en la situación nacional, entre todos los debates que existen, ¿qué soluciones propondría para, no sé, la reforma educativa? No, bueno, yo creo que ahí también sería bastante utópico plantear soluciones así rápidas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la reforma educativa, ¿cuál es el problema? Es un problema de índole absolutamente laboral. Es decir,
no hay un proyecto de país alternativo y que digan ahora sí el nuevo México. No vamos a, no nos piensa en formar al nuevo mexicano, aquel que abandere esto, que tome la bandera nacional y se vuelva a sacrificar como los niños héroes, ¿no? O sea, no es eso. No hay un proyecto nacional. Eso entonces debilita porque cualquier cosa que se discuta tiene que ver absolutamente con cuestiones laborales, absolutamente. Entonces, ¿cuál es la problemática ahí? A ver, ¿quién me va a evaluar a mí como profesor? ¿Un funcionario que está en una oficina? Sí. ¿O que se trae un cuestionario que inventaron los gringos, los argentinos, o los chinos? No. Es decir, yo creo que el único que puede evaluar en ese control que tienen que saber, que tienen que pelear las plazas, se supone que realizarse en el lugar donde vive, porque eso le da justamente también lo que durante mucho tiempo sucedió con la educación en México, que el profesor era no solo un líder de opinión, como ahora se les dice, sino también era así como que el tío de la familia, ¿no? Sí. Alguien que también estaba al pendiente de sus alumnos fuera de la clase. Ahora, pensar en que se va a transformar la educación y ahora vamos a tener mejores mexicanos porque se van a hacer la jornada completa, perdón, pero en donde se ha puesto en práctica esto, las pocas primarias o secundarias donde se ha puesto en práctica esto, la gente quiere matarse, pero entre ellos. ¿Por qué? Porque soportar desde las 5 de la mañana que está, por ejemplo, la gente de Intendencia, hasta las 5 de la tarde, aparte de que es inconstitucional. Sí. Y finalmente tu jornada debe ser de 8 horas, punto. Sí. ¿No? Ahí ya estás hablando de 12 horas. Un gremio bastante solidario, y voy a tomar un mal ejemplo, pero es como en derecho, ¿no? En derecho te dicen, mano del alma, te abrazo con una fruta, de veras, es muy carnal, ¿no? Pero no sabes que del otro lado te estás haciendo así, ¿no? Cuando te abrazas te está metiendo el puñal por la espalda, pero te tiene que parecer solidario, porque obviamente el día que te lo encuentres en los juzgados, pues tienes que, oye, acuérdate que soy tu carnal, ¿no? ¿Cómo no me vas a fregar con el juicio, ¿no? Entonces tienen que negociar esto. Y entonces es algo muy parecido a lo que sucede con el gremio de los profesores en el caso de la educación básica. O sea, aparentemente son muy solidarios, pero también son... Y como seres humanos, digo, estar encerrados en la misma jaula, pues también uno puede estar harto y quererse matar con la gente. Entonces es algo que tampoco se ha visto, pero que es absolutamente improductivo. O sea, la gente no porque esté más encerrada va a aprender más, la gente porque esté, los de marketing, por ejemplo, que porque esté 4 horas más, ahí van a aprender más. O sea, la gente que va a comprar, ya sabe de qué. O sea, nadie va a llegar a las 10 de la noche y decir, oye, ¿qué crees? Necesito que me vendas 5 piezas de, no sé, de frenos o de no sé qué, porquería de automóvil. No, o sea, quien lo compró en el día lo compró, quien no lo va a comprar en ese horario ya no lo compra. A lo mejor hasta el otro día. Igual en el caso de la educación pues pasa lo mismo. O sea, no porque estemos mucho, ustedes lo han vivido, tienen poquito tiempo en Acatlán, sí. Y a poco aprovechan todo Acatlán. Digo, claro, entonces lo que sucede es que hay un enorme desafío. Bueno, ya para finalizar, a nosotros como alumnos... 15, 10 minutos, ya son como 25. ¿Qué nos recomendaría a nosotros de nuevo ingreso para que no nos desviemos por el, se puede decir que por el mal camino? Bueno, yo creo que aquí sí lo bueno y lo malo puede ser tan bueno o tan malo como uno quiera, ¿no? Es decir, finalmente yo creo que lo más importante es partir de un principio muy, muy básico. ¿Qué tipo de profesionista quieres ser? Esa es la pregunta. Y digo, finalmente están en un buen momento para plantearlo. Porque, claro, si yo quiero ser un muy buen profesional, voy a buscar a profesores que me signifiquen intelectual y académicamente y personalmente a lo mejor también un reto, más que profesores que son
de estilo corcho, ¿no? Que se la tiran flojito y que ahí van llegando y que parece que son muy capones, que son muy fregones y que de repente son bien barcos, ¿no? Y barcos y volteados. Entonces, la cuestión es que de repente las decisiones de tener que elegir a los profesores, decisiones de ustedes. Entonces, si ustedes quieren en su futuro inmediato ser barcos, váyanse con los profesores barcos. Si quieren ser muy buenos alumnos, váyanse con los profesores que son fregativos, que traen a los alumnos atosigados, que los ponen de veras a trabajar. Porque van a aprender, finalmente van a aprender. Y no solo van a aprender para la clase, sino van a aprender para la vida profesional. Si quieren ser malos alumnos, malos profesionistas, váyanse con los malos maestros. Claro, eso es, digamos, en términos académicos y en términos de un proyecto. Pero yo creo que también hay decisiones que se tienen que tomar. Desafortunadamente, la escuela, y eso es algo que es muy lamentable, no proporciona más allá de los contenidos académicos de la carrera. Entonces a ti te dice, bueno, tú vas a estudiar comunicación y vas a tener que hacer esto y eso y eso. Pero no te dice, mira, tú como no sabes leer, porque nadie te lo ha dicho, para empezar. Tú como no sabes leer, necesitamos que vayas a tomar un curso. Escribir, necesitamos que aparte, tú dices que sabes escribir, ¿no? Pero vamos a ponerte un profesor que debiera saber escribir y que te lo puede enseñar a escribir. Tú como no sabes hablar, te vamos a invitar a que pongas un curso para... Entonces todo esto que tiene que ver en general con condiciones para ser un buen estudiante, pues obviamente la institución no lo pone. Hace mucho tiempo la universidad publicó una guía, un platicado del buen estudiante, en donde empezaba por algo muy obvio, administrar el tiempo. Claro, ahora yo sé que el tiempo desafortunadamente está más centrado en esta maquinita que en la vida social, ¿no? Pero ya ni siquiera académica, sino en la social. Entonces la cuestión es que de repente tienen ustedes una enorme cantidad de recursos, de instrumentos, y algo que yo les pregunto siempre a los alumnos, ¿saben quién diablos soy? ¿Saben qué soy yo? Y no porque yo lo diga, que realmente, igual que como ustedes lo saben muy bien, ni más que yo.